Hola, bienvenidos a la exposición de la Mesa de Intervención Social. Ahora nuestro ponente nos va a hablar de las constelaciones familiares en la prisión y su vinculación, a cargo de Francisco Herrera, psicólogo, miembro simpatizante de la Asociación Bergelinger, y de Natividad Martínez, trabajadora social y miembro simpatizante de la Asociación Bergelinger. Nos expondrán su trabajo tan interesante que realizan en las prisiones. Muchas gracias. En Constelaciones nosotros, mucha de la labor que consideramos que es válida es poder situarlos en situarlos no es la palabra, facilitar que ellos puedan posicionarse en una posición menos comprometida. Cuando digo comprometida, no me refiero al compromiso, sino comprometida respecto a menos afectada, que puedan vivenciar con más normalidad ese proceso. Y te doy pie para que tú sigas un poquito. Bueno, un poco lo que el trabajo, o donde yo quería hacer más hincapié en el tema de la familia, porque también es un tema que donde yo conozco más. Paco, trabajamos constelaciones, él viene una vez al mes a la prisión, luego él se va, pero yo sí, es mi trabajo habitual y es donde yo me manejo y donde quizás estamos también descubriendo, ¿no?, la repercusión del trabajo con los internos. Si bien ha dicho Paco que lo que estamos observando con los propios presos, a las familias de alguna manera no podemos hacer constelaciones con las familias, habitualmente no llegan allí, pero sí en el espacio donde nosotros estamos desarrollando este trabajo 2 veces al año, invitamos a las familias. Las familias llegan y hacemos un trabajo terapéutico con ellos, es decir, están los presos y su familiar, 2 familiares por preso. Hay veces que a lo mejor no viene ninguno, pero en ese contexto, cuando hacemos el grupo, todos están allí representados, los que están presentes y los que no están. Y ahí empezamos, pues, es como ellos dicen, esto es una constelación, pero en vivo y en directo con los propios padres, ¿no?, con los propios, donde pueden sanar esas historias que tienen pendientes. Y lo que se descubre, lo que yo, Paco, nos hemos dado cuenta es que quizás en las prisiones quienes abanderan a la familia son las madres o las esposas, quienes están ahí, y María Jesús, que es compañera mía de la prisión de Córdoba, lo sabe, ¿no?, quienes continuamente están apoyando, las madres, las esposas. Y como decía Paco, las madres y las esposas, sobre todo las madres, lo viven como una doble condena. Para ellas, el hecho de tener a un hijo preso, a un marido preso, es como perder la vida, como dejar de vivir, como interrumpir su propia vivencia para estar al servicio de ellos. Es una manera de expiar, es como al servicio del sistema, de equilibrar el sistema, yo por ti. Y en este movimiento se abandona. Solo viven por ellos, para visitarlos, para mandarles dinero, que no les falte. Y esa necesidad de compensar tampoco le hace bien a los internos, porque de alguna manera ellos tienen que saber que tienen que pagar un precio, que tienen que asumir una responsabilidad por lo que hicieron. Cuando la familia tiene esa actitud, es como minimizan el delito. Tampoco es para tanto, yo pensaba que me iban a excluir, y sin embargo la familia me tiene, es como lo subimos en un pedestal. Y eso dificulta que el propio preso se dé cuenta de la realidad. Y sin embargo, cuando empiezan a tomar conciencia del esfuerzo, del trabajo o del peso que tiene la familia, es cuando para ellos es una doble condena. Yo conozco el caso, bueno, miles de casos, ¿no?, pero por poner un ejemplo, de un chaval que entró por matar a una persona. De alguna manera era mató a la suegra de su hermana cuando quería matar al cuñado porque había un tema de malos tratos, y que había hecho como, él se sentía como el abanderado de haber hecho o de querer hacer algo por su sistema, pero al final, bueno, pues lo que hizo, se encontró a la suegra de la hermana pensando que era el cuñado, bueno, entonces lo condenan a 20 años.
Y entonces yo empiezo a ver cómo entra la madre, cómo va la madre en esto. La madre se enlutó, básicamente vestía de negro, se abandonó, era una mujer joven, porque el chaval tenía 18 años, la madre era joven. Se abandonó las canas le aparecieron, y era verla, simplemente ver la figura engordó, era como ver la culpa, como ver la pena. Y el hijo, eso era insoportable, no podía ver a su madre. Por más que le dijera, tú tienes que salir, la madre, no. Solo cuando, porque la madre justificaba de alguna manera el delito, y ahí era héroe, no era perpetrador, era víctima. Cuando él empieza a hacer un proceso donde asume la responsabilidad, donde de alguna manera le empieza a confrontar a la madre, y ahí es donde la madre empieza a darse cuenta de que quizás es cierto, ¿no? Quizás puedo mirar al delito y puedo mirar a las víctimas, porque la familia con esta actitud no miran a las víctimas. Y en la medida que no miran a las víctimas no puede haber una reconciliación. Solamente tomando y dándose cuenta que los delitos tienen consecuencias y que los hijos, los presos, los esposos, tienen que asumir esas consecuencias. Y yo, la consecuencia de estar separado también es mía, esa es la otra parte, que el distanciarme, bueno, pues también tengo que vivir muchos años o muchos meses sin esta persona, bueno, quizás ese es el coste sistémico, el coste para el sistema. Pero en la medida que uno empieza a responsabilizarse de lo que le toca, el preso se libera, y la liberación no es que me quito la carga, sino que ayuda a asumir la responsabilidad. En todos estos años, y lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a repetir, mientras ellos no asumen esa responsabilidad, mientras no son conscientes del daño causado, no son capaces de reparar. Y de reparar muchas veces es imposible, porque si han matado a alguien, ¿cómo puedo reparar una muerte? Pero en la reparación de hacer algo diferente con su vida, de no dañar a más víctimas, es donde compensa a su sistema y a la sociedad. Entonces, desde ahí nosotros vemos, porque sí es cierto que estar preso es duro, y lo que también hemos comprobado es que quien más duramente vive la separación son los niños. Los niños de los presos, los hijos de los presos, yo he observado que son, bueno, ahí quizás lo que se produce es un movimiento interrumpido muchas veces porque son niños pequeños, y aunque sean familias marginales que están acostumbrados, porque claro, nosotros vemos, ¿no?, diferentes tipos de familias, pero aunque están acostumbrados a tener familiares presos, nunca se llegan, o sea, están habituados, nunca se llegan a acostumbrar. Nosotros observamos que a los niños, bueno, se les dice, no, tu padre está preso o tu madre no, es que se han ido a trabajar. Yo he visto como niños que después han entrado o que después me han contado, no quieren trabajar. Entienden que el trabajo es una separación, que asocian el trabajo como algo muy negativo. Incluso los niños a los que no se les engaña de esta manera, que saben que están presos, muchas veces también se les obliga, la familia, a que no compartan ese secreto, para no ser estigmatizados, para no tener repercusión en la escuela con los otros niños. Entonces, llevar esa carga es bastante. Y desde ahí hay una dificultad. En la medida en que los mayores, las madres, las esposas, los compañeros, empiezan a asumir la responsabilidad de lo que es estar en una familia en prisión, pueden también liberar a esos niños de esa carga, de ese peso, y vivirlo de una manera, bueno, sin sobrecargar. No es natural, evidentemente, la separación, pero sí poderlo hacer de otra manera. Porque es cierto que en las prisiones se pueden ver, no se han muerto, los presos no se han muerto, pero la limitación para comunicar es tan grande y tan dificultosa que a veces lo pone muy complicado. Hay locutorios, hay formas, pero los tiempos no hay espacio para todo el mundo. Las prisiones tienen una limitación, hay muchos presos, pocos locutorios y pocos espacios. Y si me toca poder comunicar este mes, y si no me toca, no me toca, ¿no? Y puedo comunicar todas las semanas con un cristal, no me puedo tocar, no me puedo besar, no me puedo. Y eso realmente es el castigo, donde realmente ahí se sienten que es la prisión. Es el verdadero castigo de estar presos. Lo demás, al final te acostumbras.
bueno, estás en espacios donde te acostumbras a vivir, donde te acostumbras a compartir, aunque sean espacios difíciles, pero el hecho de no poder comunicar es lo que peor llevan los internos y las familias. Y desde ahí vemos cómo todo esto afecta a ese vínculo y cómo hay, y cómo hay todas estas dificultades. Por eso, cuando nosotros en Constelaciones vemos los procesos, vemos cómo trabajan, se van liberando. Evidentemente son, como decía ayer, pasos cortos. Claro, ojalá pudiéramos en una constelación resolver y que ya acabar con la delincuencia no es fácil. Pero sí van dando pasos en el tema de las adicciones, que es el problemón gordo que hoy día hay en las prisiones. Pasos en resolver, en posicionarse en la vida, en tener otra vida. Y, bueno... Nosotros hemos entregado a la organización una parte escrita, que imagino que lo van a pasar, y entonces, pues... ahí podéis... Perfecto. Pues entonces, vale, ahí lo está en el tenéis pendrive, también. pues, Y si tenéis posibilidad o queréis preguntar, o... Porque... Sí, por ahí hay una. Bueno, antes de nada, es como llega un poquito tarde, no sé si lo que vengo a preguntar pues ya se ha dicho, en eso ya me anticipo pidiendo disculpas. Luego dar la enhorabuena porque para mí realmente ha sido una sorpresa que las constelaciones también se estén haciendo en un centro penitenciario. Porque bueno, a mí es que este tema me toca muchísimo, tengo un familiar muy cercano en prisión y entonces pues claro, es algo que está sufriendo todo el sistema, ¿no? Y la pregunta venía, como no tengo conocimiento por esta familia, que este trabajo se esté haciendo en prisión, pues si es algo que el interno hace de forma voluntaria o es algo que está impuesto dentro de la terapia que se lleva a cabo. Mira, te cuento, nosotros en Jaén, porque solo podemos hablar del espacio donde hacemos nosotros el trabajo. En Jaén existe un espacio que se llama la UTE, Unidad Terapéutica Educativa, que van los internos que voluntariamente quieren hacer un cambio personal, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hay ya una predisposición para hacer ese cambio. Y a partir de ahí nosotros le ofrecemos, si es verdad que invitamos por grupos, allí están divididos por grupos de autoayuda, y nosotros cada martes que vamos, cada mes, juntamos a los que haya. Hay gente que a lo mejor lleva un día en prisión, en ese módulo, y no sabe, pero el que quiere participar, participa, el que no, pero es un módulo ya con una predisposición hacia un trabajo de cambio, ¿vale? Trabajamos con 60, 80 y hemos conseguido que haya mujeres también, es decir, que nos den permiso, hicimos un proyecto de la Dirección General, que nos den permiso para que mujeres, poquitas, porque no hay mujeres que participen también. Y siempre hay voluntarios y gente que nos acompaña, de compañeros. Y es importante que dentro está también un educador y alguien más, algún funcionario de la prisión, y están dentro de la constelación si eso, están disponibles, si no, no pueden estar. En ese espacio no hay diferencia entre el preso y el funcionario, porque en sí el espacio de la unidad esta cambia el rol, no es que los cambie, evidentemente cada uno tiene su papel, pero es otra manera de trabajar y eso lo permite. Entonces las constelaciones es sumar. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí. Mira, vuestra experiencia la habéis relatado en el campo de los presos varones. Quería saber si tenéis experiencia en el campo de las prisiones de mujeres, te cuento. si se puede extrapolar. En la prisión de Jaén, como en la mayoría de las prisiones, es mayoritariamente de hombres, salvo alguna prisión como en Sevilla, que hay de mujeres, Alcalá, de Guadaira. Los demás hay módulos porque hay menos delincuencia en mujeres que en hombres, esa es una realidad. En Jaén hay un módulo de mujeres pequeño, de 30 mujeres, y el resto, hasta 600, son hombres. En los módulos donde nosotros trabajamos habrá como 120 internos, y entonces, en mi grupo, yo soy tutora de un grupo de estos de 15, y en mi grupo sí que llevamos mujeres, porque era un compromiso personal y creíamos que era importante. Al principio empezaron a venir solo a constelaciones, pero al final vienen al grupo como una manera, porque mixto no es, entonces ellos tienen, y además si vienen en el reglamento y en la ley tienen que estar separados, o sea, no hay posibilidad. Entonces, aunque tienen convivencia en otro contexto, vienen a nuestro espacio y se están dando, y de hecho nosotros tenemos constatado procesos de mujeres que menos, pues a lo mejor son 3, 2, 4, depende
de la posibilidad, pero sí que vienen. Y gracias, Paco. Trini, quería preguntar qué puente establecéis con los servicios sociales comunitarios a partir de situaciones que detectáis en la familia y que a lo mejor se puede estar realizando una intervención en el medio y que sirva de enlace para la prisión. Gracias. Mira, eso desde el trabajo social, que además en mi parcela no hay directamente. Nosotros directamente no estamos trabajando con servicios sociales, pero sí es cierto que a las familias, cuando ya empiezan, bueno, detectamos cosas, sí se les orienta, pero no hay, ahora mismo, no hay esa posibilidad. Sí que nosotros intentamos, por eso todavía paso más, es que haya una red fuera, pero a nivel ya de ese módulo, donde haya cabida para trabajar familia y todo eso, a nivel más de voluntariado y todo eso, porque claro, esto necesita muchísimo soporte. Ahora mismo no está esa red. De todas formas, la hubo. Yo he trabajado 20 y tantos años en los servicios sociales y sí que hubo un momento de buen intercambio con la prisión y tal, pero a raíz de hace unos 12 años, 10 años, 12, con la escasez económica y tal, se rompieron las posibilidades de ese tipo de cosas. Y la coordinación se hace relativamente escasa, más con red de voluntariado y tal que con los propios servicios. Sí, es así la realidad. Buenos días, me alegro veros a los dos ahí. Llevo tiempo escuchando hablar de vuestro trabajo y que en otros foros, en otras situaciones lo habéis explicado y nunca había estado... Y me ha interesado mucho, más allá de la amistad que nos une, escuchar el trabajo que hacéis. Vamos a ver, Paco, distingues claramente como dos niveles en los que se da el problema. Por un lado, a nivel personal, de la relación en lo consciente con la familia, y en otro, a nivel más profundo, inconsciente, con los lazos que llevan al paciente a volver a delinquir más allá de... después habláis de cómo desarrolláis el trabajo, y escucho que ahí hacéis más hincapié en el trabajo digamos, en lo consciente, en el sentido de que el paciente pueda recuperar, hacerse con su responsabilidad, con las consecuencias de su conducta y desde ahí posibilitar que no se vuelva a repetir. Entiendo que se trabaja, pero me llama la atención que no habéis hecho referencia. ¿Se trabaja también con los vínculos inconscientes, claro, con el esquema familiar desde el cual se repite? Sí. Lo que trato de decir, seguramente no lo he dicho bien, es que solamente con el trabajo de, digamos, psicoterapia, por decirlo de alguna manera, con el preso, no conseguimos resultados importantes y duraderos. Es cuando se trabaja, y constelaciones, claro, yo trato de separar los dos niveles de conciencia, pero cuando tú trabajas en constelaciones, gran parte de lo que sucede, de lo que trae, es una mirada que tiene que ver con el sistema y que es muy inconsciente para el propio preso. Ahí es donde nosotros vemos que hay una repercusión real y potente. No es que el otro no sirva, porque evidentemente un tipo que se está escarificando y que está haciendo intentos continuamente de suicidio y tal, pues si puedes y tienes posibilidad de hacer algo más inmediato, lo haces. Pero el asunto es que cuando en el trabajo con constelaciones hay una toma de conciencia, hay una formulación que hace que vea cómo esto tiene que ver con otro tipo de movimientos que son propios de su sistema y donde ya la culpa pierde peso y donde ya no hay justicia ni injusticia, sino que lo que hay es lo que es y lo que pasó y lo que pasa, entonces es cuando se produce un avance. Y desde ahí es de donde nosotros afirmamos que sin ese trabajo eso no se viene produciendo y se suelen repetir una y otra vez reiteraciones. Sí. Lo que pasa es que esa mirada al sistema se puede realizar con constelaciones familiares, o nosotros hemos visto que desde ahí que funciona y con otro tipo de posibilidades o de psicoterapia que se da también la UTE y tal, pues no funciona.
¿vale? Pero la mirada es fundamental, porque lo más importante es que ellos sean capaces de poder romper esa vinculación. Y eso se hace desde la conciencia personal consciente, porque previamente se ha visto que hay unas vinculaciones y unas implicaciones con el sistema. Y porque daros cuenta que en toda una familia no todos los miembros son delincuentes ni todos. O sea, hay miembros que han tenido otro destino y qué casualidad que algunos, y muchas veces se repite, todos los primos mayores, no sé qué, siguen a alguien, ¿no? Es muy clarificado. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención, un aplauso.